Hola, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a comenzar el conversatorio, el foro, organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y Vergara 240, que es respecto de informar sobre la guerra. Y hemos invitado a dos periodistas que han estado hace cosa de semanas justamente en Ucrania. Dos periodistas que han tenido la gentileza de venir a acompañarnos y de hablar con ustedes, y veo con agrado que en este momento deben haber más de 100 personas. Probablemente superamos el aforo de este estudio. No sabíamos que iba a venir tanta gente, así que les agradezco mucho la presencia en este estudio de TV de la Escuela de Periodismo. Y como les decía, tenemos dos invitados que gentilmente han querido estar con nosotros y contarnos la experiencia de cómo es cubrir y cómo se cubre un conflicto armado. Parto por Paulina, parto presentando a Paulina, Paulina de Allende Salazar, la conocen. Ella es periodista especializada en investigación, titulada precisamente en esta escuela de periodismo y egresada destacada del año 2015, sacó el premio egresada destacada. Tú corrígeme si me falta algo o me equivoco en algún dato, pero cursaste tú un posgrado en reportaje en televisión en España. Una vez egresada te integraste al equipo periodístico de TVN, donde hiciste la mayor parte de tu carrera televisiva. Ahí participaste en Informe Especial, en el programa Esto no tiene nombre, que era muy bueno, un programa de denuncias públicas. Tuviste también participación en 24 horas. Tuviste un programa que se llamó Cazadores de Fakes. Excelente programa donde exponías las mentiras de las redes sociales post-estallido social. En 2021 renunciaste a TVN y te integraste a Mega, donde estás actualmente, y ahí asumes tú la conducción del programa Mucho Gusto, del matinal. Tengo que decir también que eres el premio Lenka Franulich en 2019, que se entrega por todos los años por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Y bueno, entre tus reportajes más destacados que estuve buscando, está el caso Caradima, que hiciste en Informe Especial, jubilaciones millonarias en Gendarmería y una entrevista inédita que realizaste al líder de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, a Héctor Yaitul, ¿no? Y durante marzo estuviste 2 semanas o algo más en Ucrania. 10 días. 10 días en Ucrania. De eso vamos a hablar. Ahora, lo más importante es haber salido de esta escuela. Bueno. ¿Verdad? De todas las cosas, también esta escuela fue... Soy la primera generación de esta universidad, de esta escuela. Una escuela que era muy pobre, muy humilde y es lejos... Tienes un micrófono, Paulina, para... Y es lo que decía, que lejos, por lejos, lo que uno ha hecho en todos estos años es una de las cosas que yo llevo acá, es haber salido de esta escuela. Nosotros somos la primera generación de la Portales de periodismo, donde una escuela que era muy precaria, donde aventurarse en una universidad privada nos da un poquito de incomodidad, la verdad. Pero tuvimos una tremenda formación, que ojalá la estén teniendo ustedes también ahora. Si no, avisen. Nosotros lo denunciamos. Perfecto. Gracias, Paulina, por estar acá. Y desde Brasil, como se ve en las imágenes, tenemos al gran periodista Jorge Said. También lo conocen por sus despachos por la televisión. Jorge en este momento está en Brasil, parece que estuviese en un hotel, pero me dijo que está en una favela, en verdad. Y me mencionó que es mucho más peligroso que estar en una guerra. Así que ahí algo nos mencionará. ¿Tú escuchas bien, Jorge, en estos momentos? Sí, te estoy escuchando ahora. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Presentarte, bueno, también corrígeme si es que me equivoco en algo. Tú naciste en Linares y hay que mencionar que eres hermano de la gran cineasta Marcela Said. Estudiaste periodismo en la Universidad Católica de Chile. Jorge realizó su práctica en el desaparecido RTU, que hoy día es Chilevisión, en el programa Extra Jóvenes de esa época.
En 1986, Jorge ganó el premio Festival Franco-Chileno de Videoarte, y allí él consiguió una pasantía a Francia para realizar proyectos de diarios, de viaje, entiendo, ¿no? Posteriormente trabajó en diversos medios de España y Francia antes de volver a Chile en el 97 para ejercer como director audiovisual y editor periodístico en el Canal 2 Rock and Pop, hoy día desaparecido. Después se radicó en Los Ángeles y en el 2009 comenzó a filmar una serie de diarios de viaje por más de 70 países. Ha trabajado como corresponsal de guerra en Irak, reportó también la Primavera Árabe, la guerra civil en Siria, la guerra de Afganistán, la guerra del Donbass y también la guerra ruso-ucraniana. Hay que decir que fue el único periodista chileno presente en la guerra civil en Siria y el único chileno en la de Afganistán, ocupada por los talibanes. Y desde 2021 produce, conduce y dirige el programa Buscando a Dios para History Channel, que probablemente han visto. ¿Estoy bien, Jorge? ¿Dije todo bien? Sí, no, está bien. Perfecto. Quiero partir antes de entrar en materia, quiero decirles que en los últimos 15 minutos me gustaría que ustedes le hicieran las preguntas a nuestros invitados, así que en algún momento va a haber un micrófono dando vuelta por ahí, no sé quién lo va a dar, pero se van a enterar, para que ustedes preparen algunas preguntas, algo que les haya quedado en el tintero, alguna duda que tengan, y así aprovechar la presencia de nuestros invitados. Y bueno, nuestro tema, nunca nos imaginamos que en plena pandemia íbamos a ser testigos de una guerra de este siglo que se libra con técnicas de guerra del siglo pasado. En el peor de nuestras pesadillas pensamos que íbamos a estar presenciando algo de esta naturaleza. Pero antes de entrar en materia, Paulina, Jorge, quiero hacerle una pregunta, ya que estamos con tantos estudiantes de periodismo, todos interesados en el trabajo de ustedes, en el tema de la guerra, de cómo reportear una guerra. Quisiera saber primero, Paulina, ¿qué fue a ti lo que más te marcó en tu formación de periodista, en esta escuela en particular, que te llevó a donde estás hoy día? A mí de esta escuela lo que me marcó fue la calidad de los profesores. Era una época donde habían echado muchos profesores de las universidades públicas y se abrieron camino en universidades incipientes como era esta. Y el profesorado era de gran calidad. O sea, yo aprendí a redactar bien, tengo muchas compañeras que son escritoras. Aprendí mucho del terreno, de la calle. Nos hicimos mucho en el hacer, trabajamos desde el segundo año y estuvimos siempre trabajando mientras ejercíamos. Tuvimos grandes discusiones de ética y éramos gente muy metida en política en esa época, estoy hablando de los años 80, entonces la formación lo vivió acá adentro, en la discusión interna, en los debates internos, fue súper enriquecedor. La vida universitaria en esta escuela, que era muy chiquitita, eran 3 o 4 piezas, no era más que eso, y con gente muy diversa, fue una tremenda oportunidad. Vale, Jorge, bueno, tú estudiaste en la Católica, ¿qué fue lo que te marcó para hacer lo que hoy día estás haciendo? La verdad que yo en ese tiempo escogí periodismo porque era la única alternativa que teníamos. A nosotros nos interesaba el audiovisual y éramos una especie, los que fuimos a la Católica era porque ahí tenían un área de televisión un poquitito más desarrollada. En ese tiempo no existía la carrera de cine, hoy día hay muchas opciones. Y escogimos periodismo ahí justamente porque habían muchísimos más ramos de audiovisual y nos prestaban cámaras, cosa que era muy raro, estábamos hablando en medio de la dictadura. Y gracias a esa formación quizás yo logré interesarme en otras cosas, como el videoarte, cosas que no tenían mucho que ver con el periodismo. Hacíamos videoclips, y a mí me tocó, justamente gracias a ese interés en las prácticas, en programas musicales, en ese tiempo, Electra Jóvenes, el noticiero de televisión llamado Panorama. También me tocó ser productor de prensa
muy joven, a los 20 años, del 60 minutos en televisión nacional. Así que tuvimos en realidad una formación bastante dura, difícil, pero bien desafiante. Luego yo salí al extranjero porque era muy complicado trabajar en Chile en ese tiempo, y salí a Francia y luego a Canadá, a España. Lo que más me marcó, bueno, fue cubrir bajo un régimen militar y tener que hacer periodismo en ese tiempo. Yo me acuerdo que me tocaban los móviles del general Pinochet, cosa que era muy complicado este año, tener que manejarme con los servicios de inteligencia, CNI, DINA. Nosotros a veces queríamos poner el móvil en una parte porque la transmisión era mucho mejor y no nos dejaban, teníamos que cambiarlo al otro lado de la moneda. A los 20 años no sabe nada. Y estar en ese tipo de experiencia fue muy ventajoso para lo que vendría después. Luego ya es otra historia. Gracias, Jorge. Entremos en materia, Paulina, contigo primero, y contemos esta historia de manera cronológica. Centrémonos en Ucrania, tanto para ti y Jorge. ¿Cómo parte esto? ¿En qué momento decide el departamento de prensa Mega a ti enviarte a Ucrania? ¿Por qué vas tú? Y te hago una pregunta también. No es común que hayamos visto en el pasado, en la televisión chilena al menos, mujeres enviadas especiales a cubrir guerra. Es verdad eso. Y hoy día vimos no solamente a ti, Paulina, sino en Canal 13 también, había otra periodista. Sí. Cuéntanos un poco de eso, cómo se vivió, cómo se tomó la decisión y si marcas un precedente en este sentido. A ver, mi carrera en general ha sido el periodismo de investigación. La investigación de datos, la denuncia, el revelar documentación, como bien explicaba Gassi, el caso de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, todo el tema de las platas políticas, las platas del ejército, ha sido sobre todo denuncia y levantamiento de datos. Pero en el contexto de los reportajes de investigación también nos ha tocado, por ejemplo, cubrir eventos como son Ayotzinapa en México o violencia en las fronteras de México en Estados Unidos, donde el narcotráfico es súper complicado, como tiempo atrás era Ciudad de Juárez, donde los secuestros y el descuartizamiento y el maltrato y las ciudades que desaparecen en manos de narcotráfico, son noticias, son realidades que hemos denunciado y hemos mostrado en los programas chilenos. En el fondo, ¿qué quiero decir con eso? Que entrar en zonas de cierto peligro físico es algo que dentro del periodismo de investigación también se hace. Lo que no me había pasado era cubrir una guerra como esta, nunca. Yo vengo recién llegando a Mega, soy una periodista mayor ya, y efectivamente me pidieron lo que pasa es que Canal 13 ya estaba allá. Canal 13 llegó mucho antes que nosotros partimos mucho después. Entonces un día en la noche, porque así es, te llaman a la casa, estás comiendo y te dicen, ¿te vaya a la guerra ya? Pues vamos. Y yo tenía COVID positivo, así que me demoré en subirme. Se sube la Andrea, parte a Polonia, y a los 2 o 3 días se dan cuenta que tenemos que avanzar en la cobertura de la guerra porque esto no quería parar, y me fui. Y me fui con un equipo maravilloso, un periodista que también ha estado harto en la guerra, como es Villarrubia, ¿cómo se llama? Gustavo Villarrubia, que es un periodista conocido y que ayudó, sobre todo me ayudó en el tema del terreno, y un cámara. Para mí fue una experiencia nueva, pero tomada desde el punto de vista del periodismo de investigación, del reporteo, de la calle. Yo siento, tal vez hasta desde la ignorancia, que reporteé como hubiera estado reporteando aquí, exactamente aquí. Es la insistencia del reporteo que uno hace aquí el que aplicamos en la guerra. Llegamos a la frontera de Polonia con
con Ucrania, nosotros nos habían arrendado un auto para pasar la frontera. Recorrimos, todo el mundo estaba instalado abajo, nosotros dijimos, no, pues, si todo el mundo está abajo, yo quiero entrar por arriba. Entonces nos fuimos a la triple frontera donde estaba Bielorrusia, Polonia, para marcar una diferencia. Si va a estar allá, la idea es poder reportear bien. Llegamos y claro, no hay tanta experiencia en cómo producir guerras, que nos habían arrendado un auto que no podía pasar a Ucrania. ¿Para qué me sirve un auto que no puede pasar a Ucrania? A las 12 de la noche, habiendo podido pasar la frontera, un auto que... En mi ganas de poder hacer el trabajo, decidimos viajar toda la noche y volver a la frontera por abajo ahora. Y lo que hicimos fue lisa y llanamente, mientras CNN estaba con sus camiones impactantes, en general los equipos de televisión del mundo contratan gente que no es barata, que son los fixers, que es gente que los introduce en el territorio, que conoce las mañas del territorio, que conoce a la gente, que conoce las zonas peligrosas. Bueno, nosotros no teníamos nada de eso. Y lo que hicimos, les cuento esto porque esto trae una cosa de vuelta que fue una de las cosas más importantes para mí de este reporteo en la guerra. Dejamos el auto en la frontera, porque no podía pasar, y entramos. Y entramos caminando. Y luego hicimos veo. Y luego ofrecíamos plata como quien le pide a un taxista que te lleve hacia adentro, hacia el interior. Y luego, en esto de reportear, o sea, yo no conozco a nadie, seguramente aquí sí, pero yo no conocía a nadie que haya reporteado una calle de, o sea, una guerra de, pero lo que estábamos haciendo era reporteo, lo que estábamos haciendo era tener contacto con la realidad de primera mano y a través de los ucranianos irnos buscando qué era lo que teníamos que hacer. Así descubrimos, a poco andar, que Ucrania tenía una gran red de trenes. Y como no teníamos auto, como no teníamos fixer, como no teníamos suficiente plata tampoco, reporteamos en trenes. Entonces, queríamos llegar a una zona cercana al bombardeo de Kiev. No queríamos llegar a Kiev porque entendíamos que en ese minuto era muy difícil, o nos contaban porque los periodistas, es súper interesante eso, los periodistas estando en guerra también se comunican adentro, se generan WhatsApp de harta solidaridad, entonces tú puedes saber en qué están los españoles, o te recomiendan un fixer, o alguien te ayude, se generan todo un sistema de redes internos. Y ahí nos decían, pues acuérdense que yo entré después, que en el fondo si tú llegabas a Kiev poco podías reportear, que te llevaban y te mostraban unos lugares y se hacían imágenes, o que tenías que salir del hotel, hacías una presentación y te metías, pero que en el fondo no podías reportear mucho, como nosotros en ese minuto queríamos y como nos lo explicaron. Entonces nos fuimos hasta Yotomir, que debe estar a como 100, 120 kilómetros de Kiev, que también era una zona donde estaban bombardeando sectores civiles, que era lo que a mí me interesaba demostrar. Pero lo que yo quiero decir es que a través del reporteo, que me imagino ustedes están aprendiendo en el día a día, aprender a manejarse, aprender a subir al señor de la estación de metro de trenes, que fue muy conocida porque donde se recibía a todos los refugiados, nosotros fuimos buscando el cómo. Y a través del reporteo en trenes llegamos a las zonas bombardeadas, y a través del bombardeo en trenes pudimos entender la historia de los hombres que se devolvían desde la frontera de Polonia a dejar a combatir, y de las mujeres y los niños que iban saliendo en esos mismos trenes, que nosotros también compartíamos en el riesgo, podíamos olerlas, podíamos sentirlas, dormíamos con ellas, sentíamos con ellas. Y si me hablan de miedo, miren, yo creo, lo que yo sentía, puedo estar equivocada, pero por lo menos lo que yo viví, que fue llegar a estas zonas bombardeadas cercanas, donde la población civil tenía bombardeo. Les voy a decir algo bien extraño, pero yo siento que, por ejemplo, en zonas de conflicto hoy día, como en el sur de Chile, donde un compañero con el que trabajé mucho tiempo, Esteban Sánchez, un camarógrafo, perdió un ojo cuando iba con Iván Valenzuela, cosa que nosotros hemos hecho muchas veces, con Iván Núñez. Son esas balas que tú no puedes prever. Tengo la sensación, y usted me puede corregir,
que cuando la guerrilla no está en la infantería, tú todavía no corres tanto riesgo por parte de ese enfrentamiento, porque que te caiga un misil es más difícil, es más estadísticamente. Sin embargo, hoy día, en otras zonas, cuando no hay un control superior de dónde se dispara, no hay una estrategia, sino que es más bien aleatorio, yo creo que uno corre más riesgo. Salvo lo que nosotros vivimos con las policías allá, que nos retuvieron, y nos retuvieron varias veces, pero una fue muy larga, muy prolongada, donde en el fondo perdimos todo el contacto con el mundo exterior, donde nos revisaron todos los materiales, donde ya sabíamos que habían algunos periodistas que habían sufrido problemas en las detenciones. Yo sentí que más que el riesgo físico de morir en un enfrentamiento, en algunos minutos corría riesgo con las policías. Ellos de verdad pensaban que nosotros podríamos haber estado infiltrados. Ellos de verdad nos veían como una posible amenaza. Entonces yo creo que eso fue un elemento muy decidor para saber manejarse con las autoridades. Vale, Paulina, ya estás en Ucrania entonces, ya entraste y ya te aprontas al reporteo. Quiero hacerle la misma pregunta a Jorge, pero entiendo que Jorge, tú estabas muy cerca ya, estabas saliendo de Afganistán, si no me equivoco, habías estado con el regreso de los talibanes en Afganistán. Te vimos ahí reporteando disfrazado de afgano y entiendo que de ahí pasaste a Ucrania, ¿o me equivoco? Cuéntanos un poco cómo fue ese periplo. Lo que ocurre es que hubo una serie, Buscando a Dios, que tú ya la presentaste, y teníamos que hacer el último capítulo, que normalmente era acá, en Brasil. Y en un momento se suspende el carnaval, se suspenden muchísimas actividades, y nos quedamos como sin nada cuando comienza Rusia a poner tropa. A mí me parecía muy interesante regresar a Ucrania. Yo había estado en el 2014 para la toma de Crimea, cuando también trabajando para Canal 13, para otros medios también, porque yo colaboro mucho como corresponsal extranjero, he estado haciendo muchas cosas para muchísimos medios, y escribo para diarios como el diario El País, Le Monde, y en ese momento se me parecía, bueno, que era quizás tremenda ocasión de complementar una experiencia que yo ya había tenido cuando ellos comenzaron en Crimea, irme rápidamente al Donbass. Y lo consulto, todo el mundo me dice, pero por supuesto, ¿qué mejor tópico que cambiar Brasil por Ucrania en ese momento? Entre paréntesis, estoy en Brasil justamente porque como reemplazamos hoy día, en estos momentos se están celebrando en Brasil muchísimas cosas. La Semana Santa para cristianos ya pasó ya, pero ortodoxos y católicos la celebran con una semana de diferencia. Semana Santa al mismo tiempo Carnaval, porque lo corrieron de febrero a abril por el COVID. Lo están celebrando en este momento, porque se escucha mucha música. Yo estoy en la favela de Vidigal. Muy peligroso, hay mucha policía por todos lados, y por eso que cubrir América Latina casi es tan complicado. Me tocó México justo antes de Ucrania, y también muy complicado con los carteles, en los dos bordes, borde norte y borde sur, en Chiapas. Por lo tanto, también América Latina, con el problema que tiene con la criminalidad, hay que reconocer también y poner las cifras en concepto de que en México hay más de 30.000 o 40.000 muertos por año, y aquí en Brasil también. Entonces, es más que casi lo que tiene la guerra en Siria o en Irak. De hecho, en Ucrania todavía no sabemos las cifras. Yo llegué a Ucrania directamente a Kiev. Ya Mariana Díaz estaba ahí y no nos pudimos ni siquiera encontrar, y ella estaba de vuelta. Cuando yo llego ahí, yo trato de movilizarme inmediatamente hacia el Donbass, hacia el área de la frontera con Rusia. Y en esos momentos, cuando ya comienza a ponerse un poquitito más duro, y ahí viene el gran escape de Mariupol. Llegamos hasta Mariupol, entonces toda la primera parte fue en el área este, hasta que finalmente llego al Donbass.
Cubrir Ucrania fue para mí regresar a unos fantasmas. Yo ya había estado en la península de Crimea y fue muy complicado. Recuerdo cuando que íbamos en el tren desde Kiev hasta Sebastopol y ya en el mismo tren nos tuvimos que ocultar de los cosacos. Ocultar las cámaras, pagarle ahí para que me borraran como lista de extranjeros, para que nadie se enterara que estábamos ahí. Cuando llegamos a la capital de Crimea, tuvimos inmediatamente que ocultarnos también, porque ya nos andaban buscando. Entonces, todo ese tipo de presión, yo la conocía, y ahora la vivimos en el Donbass. Era muy en cierto sentido. Me tocó salir en el último tren. En la estación no había, ya estaban los primeros bombardeos de los rusos, se movía toda la estación y recuerdo que el tren no salía. Estuvimos 2 días esperando hasta que finalmente nos avisan unos buses, que llegan unos buses y que podíamos salir desde Mariupol. Hoy día hay muchas de esas personas que están en la central de metalurgia de Azovstal, con los cuales yo estuve, y nos tocó entrevistar a muchos jubilados de la metalurgia del acero que estaban pescando, y son momentos muy emocionantes, y de saber que muchos de ellos no están. Me pasó también con el teatro de Mariupol, que lo bombardearon. Nosotros estuvimos justo unos días antes ahí. En esto de la guerra hemos tenido muchas veces la posibilidad de que, justamente por no ser medios sindicados o que tienen mucho problema con los seguros, que hemos podido entrar. Me pasó en Siria, en Irak, que la CNN o grandes medios no podían entrar porque ellos tienen que pagar seguros muy caros. Y yo iba, grababa por ellos, y era una manera de autofinanciarse. La guerra es cara. Y a veces hay mucha solidaridad, otras veces no. Es un poco balanceado. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, entre los periodistas, sí nosotros intercambiábamos mucha información, pero entre ellos no. Me acuerdo de haber estado con muchísimos compañeros que estaban como en una virtual competencia entre ellos. Nosotros no teníamos eso, porque en realidad estábamos un poquitito al margen de lo que son las competencias de los grandes medios, especialmente norteamericanos, cuando está ABC, con CNN, con Reuters, con Association Press. Y desde otro punto de vista yo busco la cosa más humana, darle voz un poco a las personas que están muy aisladas, que no tienen voz. Y hoy día en el periodismo se generó eso de que hubo mucha democratización del medio. Eso ya había comenzado en Afganistán, en que pasamos a despachar con teléfonos. Entonces, por lo tanto, no había mucha competencia con los medios que estaban con grandes equipos, porque en realidad nosotros les teníamos mucha ventaja y ya podíamos estar todo el rato moviéndonos de esta manera, así directamente por la calle. Los que alcanzaron a ver algunos de los despachos, yo iba caminando por la calle casi todo el rato. Y en general, todo el tipo de trabajo que yo hago, lo hago solo. Entonces, yo me fotografío a mí mismo con una cámara de este tipo, y como son cámaras con gran angular, tienen la ventaja que casi nunca estoy fuera de foco. Y al mismo tiempo, para mí es una gran ventaja con respecto a otros periodistas, porque en general no tengo que llevar a nadie, no estoy sufriendo con las cosas personales, tengo que valerme por mí mismo, y eso me da una autonomía y me hace entrar en costos muy baratos o quizás muy competitivos. No hay que pagar ni camarógrafos ni fixers, porque yo tampoco necesito muchos fixers, y tampoco traductores ni nada de eso. Entonces hay ciertas ventajas que yo he ido logrando en este trabajo. Ahora, es muy parecido a lo que hace un youtuber. Por eso que a mí me interesa y me siento muy interpretado con los jóvenes, y a ellos a quien va un poquito este tipo de cobertura.
Ucrania es una guerra que está en estos momentos quizás siendo cada vez más problemática todavía. Quizás puede ser, hoy día estaban justificando ya ataques de Ucrania hacia Rusia, diciendo Inglaterra de que es justificado porque es la manera de tratar de parar esta guerra. Bueno, puede avanzar hacia algo más. Yo creo que en un mes o 2 meses más regreso a Ucrania. Por ahora lo que estamos haciendo es cubrir Amazonas, el terrible problema que hay aquí en las favelas, y tratando de seguir avanzando en lo que es el conflicto mundial. Así que luego les comento los otros planes, pero que la idea es cubrir muchas guerras este año: Yemen, Eritrea, en Etiopía y otras más. Gracias, Jorge. Para entrar en materia del reporteo en sí, en Ucrania, ambos trajeron algunos videos de sus trabajos en terreno. No sé si podemos poner el primero de Paulina, algún despacho desde Ucrania. Vemos una parte y ahí Paulina nos indica el contexto de ese video. Con algo menos pasa ahí, armamento. José, ¿Qué está algo pasando? pasa. Paulina, Dígame, es que está la policía aquí conmigo. último minuto. Me voy a ver, mover un poco, la tengo a la policía encima quieres- mío, muy molesta. ¿Qué te No están te pidiendo? preocupes, aquí está todo controlado, pero están molestos, entonces Te piden que nos no- vamos que a no mover. grabes, Lo que pasa es que que no cerca de muestres. acá, hay una base aéreo militar. Yo estoy en este minuto en Lutsk y esa base aeromilitar fue bombardeada hace 15 días atrás aproximadamente. Entonces, claro, si estamos en guerra, yo estoy en una zona de guerra, entonces es lógico que no les guste que estemos grabando, y hay distintos grupos, unos nos dicen que sí, después llegan otros que nos dicen que no, pero sigamos, el trabajo nuestro es seguir. Bueno, mientras seguimos, si quieres te puedes reubicar y mientras se negocia ahí Sí, un no, permiso dale temporal. nomás, si está todo estamos bien. acá quiero incluir a los dos invitados que tenemos, al ex canciller Heraldo Muñoz y a Chris Macmillan. Chris, entiendo que tú tienes algo que acotar ahí. Sí, es un poco la situación que está viviendo Paulina en terreno. Hay un gran temor del sabotaje, hay un gran temor porque se ha hablado de espías rusos que estaban instalados hace mucho tiempo, marcando lugares ahora, dando la ubicación por GPS de dónde se puede bombardear los lugares militares. ¿Qué estrategia están usando y por qué paran a cada rato Paulina? El ucraniano, para que ustedes entiendan, como idioma puede entender 100% el idioma ruso. El ruso. El ruso no siempre puede entender al ucraniano. Entonces, cuando se acercan a alguien, tratan de ver qué idioma habla, ocupan palabras ucranianas, porque si no entienden, también saben que inmediatamente se están encontrando con alguien ruso. Entiendo que, Paulina, Sí. quieren sacar al equipo. A ver, tú nos puedes relatar quizás. si es posible. Okay, I will move for my car. Okay? Okay, Do you you have need problem with this? open your javelin. Yes. I need to see. Open Okay. your javelin. Okay, give me a second because Sí, está I pidiendo am- documentación básicamente y que le pase el Photo, video. teléfono. Yes. I need to. Oh, okay. No, okay, no Claro, problem. están pidiendo I que am apague el not- teléfono. Están pidiendo baje que la abra el teléfono. Eso no está bien. Claro, que con quién está hablando básicamente. Quiere estar seguro que es un material de comunicación, Claro. que no hay... Okay. Quiere asegurarse que Paulina Allende no es una espía. Give me Sí. 5 minutes only. Directamente sí. No, no. Okay. Off your telephone now. Okay, no problem. Me Bien. voy a despedir, Sí. me voy a mostrar mi celular. No es el minuto, es la policía, vamos Exacto. a parar. Hay mucho más que ir contándole y vamos a seguir en estos días entregando la Resuelve. información, así que ojalá hablamos más Lo rápido. que la policía Ya. le estaba pidiendo era que abriera su teléfono. Claro. Probablemente lo que dice Cris es que quieren cerciorarse de que se trate de un elemento de comunicación y no de Y algún no un otro dispositivo de espionaje. Ya se ve un tenso momento ahí. Sí, pero- ¿Qué pasó? Ese es un tenso momento, pero no es el más tenso momento. Lo que pasa es que cuando uno está trabajando con la televisión en vivo, claro, justo pasa en ese minuto y es más nervioso. Pero esos momentos son momentos habituales.
porque en el fondo lo que es, nosotros estábamos yéndonos hacia el sector de Kiev y empezaron a generarse puestos de seguridad, no sé, cada 10 kilómetros, por decir algo, que algunos eran con policía, otros con policías y civiles, pero eran como de autodefensa, usaban unos rieles de trenes grandes, ponían saco, sacaban las armas que tenían. Y lo que ellos, entendí después, no querían que los rusos supieran cómo se estaban organizando, cómo se estaban armando. Y claro, nosotros periodísticamente era relevante ver cómo la población civil ha liderado en gran parte esta defensa por parte del pueblo ucraniano. Entonces, en esta lucha de grabar, no grabar, porque también es contenido, nos fuimos toda la guerra, digamos. Ahora, un poco lo que decían ahí mismo y también decía Jorge, efectivamente, a mi juicio el riesgo estaba cuando somos retenidos para que nos revisen los materiales, cuando nos borran los materiales, cuando nos aíslan por 2 horas, por lo menos 1h30, 2 horas, nos aíslan, cuando es igual que en las películas, por ejemplo, en ese caso nos llevaron en uno de estos controles, nos dividen en 2 grupos, y a mí no me gusta cuando me dividen en 2 grupos porque nadie más, y a Jorge le debe pasar todo el rato, nadie más sabe dónde estás. Si te dividen y te separan del otro, no hay otro que avise dónde tú estás. Y como no estás con los teléfonos a mano, y lo que hacen es interrogarte, pero te interrogan distinto, te ponen en este caso te ponían en unas piezas con unos espejos y iba variando la cantidad, las personas que te iban interrogando. De alguna manera yo creo intentando sacarte verdad por mentira, o que te equivoque, o que digas cosas distintas. O sea, hay cierta trazabilidad con lo que uno va diciendo y se va contrastando porque alguien debe ir mirando lo que uno va diciendo. Y ahí te revisan todo el material y suelen borrarte parte del material. A nosotros nos borraron principalmente las partes que tenían que ver con control de tipo militar, que podría ser información relevante para la defensa. Y nos pasó algo bien particular. Nosotros llevábamos una cámara chiquitita también entre todos los equipos, una cámara chica que nosotros teníamos prendida, sin embargo le habíamos borrado la luz de grabación. Entonces nos revisan todo el equipo, nos revisan la cámara, nos revisan los celulares, nos hacen preguntas, nos fotografían, nos enfichan, nos ven las suelas de los zapatos por si hay una investigación posterior o si estamos realizando algún tipo de sabotaje, después nos puedan seguir o investigar, y nos dejan libre. Y nos dejan libre y nos damos cuenta, y que ellos no se dieron cuenta por suerte, que esa cámara chica siguió grabando todo el rato. Pero nosotros pensamos que ya se había acabado la batería. Y no sale en este registro, salió en alguna de las otras notas, ahí queda registrado como gran parte de estos hombres encapuchados nos interrogaban, nos cuestionaban, nos hacían apagar y borrar el material. ¿Qué quiero decir con eso? Que el riesgo es constante, es permanente, y uno tiene que ser muy cuidadoso en detalles incluso como eso. Y para terminar, Jorge dice algo muy relevante y que tiene que ver mucho con el reporteo que van a hacer ustedes. Los grandes equipos de televisión son unos aparatajes impresionantes, pero yo creo que eso también les debe impedir moverse con agilidad. Yo comparto eso. A veces el tener menos te permite más agilidad y más naturalidad y más humanidad. Nosotros perdimos la mochila que te conecta directamente para poder transmitir, y finalmente la verdad que lo que más usábamos al final no eran las mejores condiciones, podrían haber sido mejores, pero estábamos a las patadas y los combos, y en realidad la guerra, y el celular es una herramienta hoy día que te permite democratizar la información de una manera abismante. Y ustedes van a trabajar con equipos muy livianos, ustedes trabajan con una capacidad para poder comunicar constantemente que claramente nosotros no teníamos, y que hoy día en la guerra se vio con claridad. Todos eran reporteros hoy día. Es un súper buen elemento para ustedes.
Me imagino, increíble. Tenemos también un registro que nos envió Jorge, entiendo que también desde Ucrania. Lo ponemos, Jorge, vemos un par de minutos, 3 minutos, y ahí tú nos comentas también y nos haces una contextualización. Chile, and United States. Você fala espanhol? Habla espanhol? Sí. В этом автобусе, блядь, не паникуй. Блядь, уже пешком бы лучше шли в натуре. Рули нахрен! Pasó aquí mismo, dentro del bus prácticamente. Estamos viendo un tipo de testimonios muy arriesgados. Vamos atrás. Или едем, или лучше пешком. Давайте ехать, но люди больше за нами не шли. Hay que irse en este momento. En este momento están todos. Arrancar. Ya, hemos quedado sin palabras, Jorge. Ahí se ve que fue un momento peligroso, incluso para tu vida. Cuéntanos un poco qué pasó, dónde estaban. Parece que era un bus. Cuéntanos un poco cuál era la situación en ese momento. Bueno, ahí sí es el lugar bueno, un lugar que se hizo muy famoso, Irpin, a 1 kilómetro de Bachá, donde se encontraron los cuerpos, de que se ha hablado muchísimo hoy día en la prensa internacional. Estábamos tratando de ir hacia el otro lado, ahí cayeron algunos amigos nuestros, y claro, cada vez que veo las imágenes, que eso, a veces yo llevaba las 2 cámaras prendidas, y otros amigos que estaban ahí, yo no era el único, habíamos cerca de 30, 40 periodistas, así que no dentro del bus, yo estaba dentro del bus, los otros estaban abajo. El misil cayó a unos 30, 40 metros, que lo veían cerca, el segundo. Y luego a mí me dijeron dónde había caído, porque yo no lo vi, yo estaba ahí dentro del bus. Y estamos haciendo ahora un montaje de las 2 cámaras, porque la otra cámara que va adelante va grabando también. Y eso lo hace quizás mucho más interesante, porque se ve a las fuerzas ucranianas que están resistiendo del otro lado. Era un momento en que se estaban tirando de ambos. Después de eso arrancamos ahí, yo iba con un periodista de Infobae, Joaquín, argentino. Son momentos duros porque un poquitito más allá empiezan a traer a los heridos y ahí ya están las personas que van falleciendo, van cayendo delante de las cámaras. Yo esos momentos no los grabo mucho. Grabé a algunos milicianos que fallecieron, pero no envié las imágenes. A veces no las envío. Me ha pasado también en otras áreas de guerra, más graba cuando vienen en la hambruna. Me parece que la muerte no se debe grabar. A pesar de que hoy día muchos medios estaban en contra de esa idea. Los que estaban justamente en Mariupol, que se quedaron dentro, sí grabaron los cadáveres. Son cosas éticas bastante complicadas. Nos tocó unas 3 o 4 áreas de guerra. Yo en realidad llegué bastante antes que... Entonces, como me encontré mucho antes, tenía la posibilidad tuve la posibilidad de viajar y de recorrer prácticamente desde Chernobyl a Odessa. En Odessa, Nikolai, que también fue otra área de frente de guerra, y luego bajar por toda la línea del Donbass, desde Lugansk, Donetsk, Lugansk más arriba, Donetsk en el medio, Mariupol abajo, y después hacia el área de Kiev,
alrededor, donde, y bueno, y terminar, son 6 días los que estuvimos y que hoy día hacen 2 capítulos de 1 hora, uno que están terminándolo hoy día, entiendo, y otro que va a estar terminado en unos 3, 4 semanas más, y que justamente con los cuales se va a terminar la serie Buscando a Dios. Eso nos permite de alguna manera tener una idea más de conjunto. Cuando uno va por los noticieros, en general son notas, son reportajes cortitos los que uno puede enviar, pero el hecho de bajar un documental, bueno, Paulina también lo hace, pero a mí me da esa posibilidad de entrar en contenido más de fondo. Ha sido una gran experiencia, espero volver a ver a todas estas personas. Hay mucha gente que me escribe hasta el día de hoy, hicimos grandes amigos en Ucrania, que nos fuimos después en Polonia, nos encontramos con ellos, mucha opinión de Alemania a juntarse. Ha sido una cosa muy emocionante en términos de, porque eso es lo que tiene la guerra también, que está lo más malo del ser humano, pero también lo más bueno. Aparecen realmente sentimientos de altruismo, de generosidad, que no se ve en otros lados. Y eso también hace que en el fondo, en el caso mío, ha sido un tipo de contenido que yo siempre busco. No solamente por el carácter humanitario, de tratar de darle la posibilidad de tener una voz a los que tienen, sino que hoy día los programadores nos piden material de impacto y como ustedes ven ese material, claro, efectivamente tiene impacto. A mí me pasó en día de entrar con una cámara hacia Alepo y no dejar nunca de grabar. Y entramos 1 hora, era tanto el bombardeo y cada vez la cámara apuntaba a distintos rostros, distintas personas, que en realidad la historia estaba completamente, no se necesitaba edición. Y a veces cuando uno está en otras áreas o grabando en Europa, cuesta muchísimo encontrar realmente grandes historias. Y el conflicto es muy arriesgado, es muy duro, pero al final tiene una gran recompensa. Y como reportero de crisis, porque tampoco no se trata solamente de guerra, hay que ver que la guerra puede ser en términos militares, pero lo que se está viviendo hoy día en Brasil es una verdadera guerra. Lo que se vive en México, lo que se vive en Colombia, en Venezuela, quizás no es una guerra de un país contra otro, pues son guerras civiles internas de los gobiernos. Lo que va a pasar acá ahora con las próximas elecciones, lo que pasó con el COVID aquí, casi 1 millón de muertos, no están las cifras muy claras. Estas personas son aquí mismo en el carnaval. Yo estoy acá con un amigo, cuando el sábado a él lo atacaron, le sacaron pistola, aquí mismo estamos hablando de la favela en Río Negro. Y ahora mismo estamos pensando, un rato más tenemos que bajar. Está muy, muy peligroso cualquier área del planeta. Y estar con equipos en la calle significa muchas veces en peligro. Y básicamente ese es el mensaje para los estudiantes. Yo cuando estudié periodismo, muchísimos de mis compañeros fueron al lado corporativista, son relacionadores públicos, estuvieron más en la parte académica. Nosotros nos gustaba el reporteo y a mí me gustaba en un principio estar detrás de la cámara. Esto de estar enfrente de la cámara ocurrió porque no tenía a quien me acompañara en toda esta guerra. Entonces me hicieron esta pregunta hace poco y la verdad que me pareció muy, muy interesante de poder decirlo. De verdad estuve obligado a pasar a estar frente a la cámara. Lo empecé a hacer, bueno, tampoco era que lo hacía más mal que el resto, ni que hablaba tan mal y que al final se convirtió en una cosa bastante espontánea y natural. Y son imágenes así. Hay otra imagen en que estoy hablando con el matinal de Carabineros, me disparan, que fue muy impactante, e incluso yo en ese momento traté de bajarle el perfil. Es la mejor parte.
Siempre pasa ¿Cómo fue el esto. disparo? De no Esperamos decir que en el vuelva. caso Estaba de diciendo Paulina, Jorge que algo la experiencia súper más de una interesante mujer, que yo hay guerras encuentro que son súper difíciles para ella discutible poder hacerlas porque y, en Medio Oriente, Siria, Irak es mucho más complicado. y no creo que haya una ¿Perdón? verdad, una respuesta, sino que va siempre a ir dependiendo del contexto y es cuánto muestras. Cuánto muestras el dolor, cuánto muestras el desastre, cuánto muestras el daño físico, cuánto muestras. A veces mostrar puede ser sensacionalista, pero a veces yo creo que muchas de las personas que toman las decisiones manejan el ajedrez tan desde una postura cenital, tan como si uno se parara encima de una loma de un cerro y viera la ciudad abajo, lejana, que tal vez es bueno mostrarle las imágenes a nivel tierra, a nivel calle, a nivel casa, a nivel dolor. Bajar la realidad y mostrarla a veces la manera de que quienes ejercen el poder y tomen las decisiones se den cuenta del costo uno a uno que tienen cada una de sus decisiones. Entiendo que no con eso hay que ser extremadamente sensacionalista, pero la realidad yo creo que es información relevante muchas veces. Eso. Paulina, Jorge, yo estoy muy sorprendido por cómo ha avanzado el tiempo. Acabo de ver el reloj, ya nos quedan minutos nomás. ¿Verdad? Y yo quiero que nuestros estudiantes hagan preguntas también. Me imagino que traen alguna pregunta preparada o se les ocurrió una mientras escuchan a nuestros invitados. Jorge, no sé si tú vas a escuchar si alguien te hace una pregunta a ti directamente, pero si no, tú me dices y te la rehago, ¿ya? La profesora Carolina Zúñiga está con el micrófono. Si quieren, levante la mano alguien que quiera hacer la pregunta. Antes que se nos acabe el tiempo. Yo no veo nada porque veo solo oscuridad. Así que haga harta seña. ¿Hay alguien? ¿Por allá? ¿Puedo pasar mi micrófono en caso? Ya. Hola, me llamo Valentina Sánchez y la pregunta que tengo es ¿qué tipo de preparación física o mental tienen antes de ir a reportear a una zona de conflicto? Jorge, están preguntando, Carolina Sánchez, Valentina Sánchez está preguntando qué tipo de preparación física o mental tienes previo a cubrir una guerra. Sí, bueno, el miedo es importante, tener un poquito de miedo. Yo con esto de la búsqueda de Dios, la trascendencia, a mí me parece que la muerte es parte de la vida y que si alguna vez hay que caer, pero no producto de una bala ni del dolor. Así que siempre que voy avanzando hacia el área de frente, y a mí me gusta ir hacia la línea de frente, porque siento que ahí es donde voy a poder encontrarme quizás con los testimonios humanos más relevantes. También trato de confiar mucho en mi instinto. Todos tenemos ese instinto y es ahí cuando uno puede devolverse. Se me ha pasado en Siria, ¿no? Con Estado Islámico, con Al Qaeda. Así que confiar uno básicamente en uno mismo. Otro tipo de preparación, bueno, a veces hay que ver lo que ocurre, que uno va pasando muchos días sin dormir, hay que tener cuidado. Me pasó en Ucrania muchos días sin dormir y a veces poco piensa bien. Ahí hay que tratar de tener un tipo de
de entrenamiento, poder hablar con personas que estén, porque uno puede ir creyendo muchísimo más en fantasmas, puede estar perdiendo también parte de una cierta de un cierto equilibrio, pero es muy importante la pregunta, hay muchos que sufren, hay muchos otros que les encanta esto, hay que ver lo que les pasó a los de Sky News, a los del New York Times, a la persona del Fox News, que lo ubicábamos y bueno, hoy día ya no están con nosotros. Sí. Brevemente, y alcanzamos otra pregunta más Sí. de... No, yo la verdad que no tuve ni un tipo de preparación. A la que te criaste, no hay preparación, no existe la preparación. Ni Guillermo, el camarógrafo, ni Gustavo tuvo preparación. No, ni para el frío, ni para el calor, ni para nada. Pero sí, es fuerte lo que voy a decir, pero hay un riesgo cuando uno cubre este tipo de cosas que empieza, y tal vez Jorge, porque el carácter y todo me da la idea que lo puede haber vivido, y cuando uno tiene esa, no sé, esa cosa que se mueve, que busca, muy propio del reportero, uno tiene el riesgo de irse subiendo con la adrenalina y mantenerse muy a tope. Y corres el riesgo, yo creo que un poco está sugiriendo que te puedes quedar ahí también. Entonces hay que tratar de mantenerte, porque siempre estás alerta. Nosotros, yo tenía una mochila, yo soy mujer, ya, esta era mi mochila, tengo 52 años. Para todos los días que yo estuve ahí, dormías donde dormías y te despertabas ahí mismo y seguía y sigue funcionando. Te vas metiendo, como dice Jorge, cuando reportes así, seguramente no todo el mundo era igual, en una vorágine. Sin embargo, esa vorágine que te exige estar pendiente, además despierta de día y de noche, porque suenan las alarmas, porque te puede pasar algo, porque no sé qué, además te deja súper vulnerable porque estás cansada. Y permites entrar en contactos humanos súper ricos, súper fuertes. En el fondo no te prepara, pero sí vives como descuerá, como desde lo más íntimo cada una de las emociones. Deberían venir vacaciones después de eso, pero no pasa eso. Pero es una oportunidad humana bien relevante para el que puede manejarla, porque no creo que sea para todo el mundo, digamos. No sé. Vale, abusando del tiempo de nuestros invitados, creo que podríamos una pregunta más. ¿Hay alguien con el micrófono? Hay muchas manos alzadas, pero no vamos a alcanzar todos. Ya el primero, ahí va. Oh, pero hagámosla más rápida, po. Sí. Yo tengo una reunión igual, pero hagámosla más rápida. Y de repente a lo mejor Sí. son parecidas. Así que Ya, me llamo Tomás Fuentes y mi pregunta es la siguiente. Es para ambos. Según su experiencia, ¿qué importancia tiene el inglés a día de hoy como idioma universal, aún más en tiempos de guerra a la hora de comunicarse? vamos a hacer otras preguntas y así tomamos varias. Varias juntas. ¿Ya? Acá y allá. Hola, yo soy Maite Aburto. Mi pregunta para ambos es, comentaban recién el tema de que es importante saber cómo tener un filtro de qué mostrar, qué no mostrar. ¿Cómo hay que saber hasta cuándo dejar una historia hasta ahí, como para evitar ponerse el riesgo uno o a los colegas? Hola, perdón, profe, no veo. Yo soy Consuelo Leal. Mi pregunta es muy parecida a la de Maite. ¿Cómo podemos abordar a la gente, especialmente a la gente que está como escapando de la guerra, cómo los abordamos para hacerles entrevistas y hacerles preguntas que pueden ser muy delicadas? Eso. Jorge, ¿escuchaste? Ah. Sí, muy bueno. Escuché. Las tres preguntas. Un poquito. ¿Torno? No escucho muy bien. ¿Nos escuchas, Jorge? Yo hablaba español y me vi obligado al inglés rápidamente, el idioma bastante para estar
en la que, sobre todo en medio de que la gente habla inglés, el francés no tampoco, con respecto a saber qué se puede hacer, qué no, hasta dónde se puede avanzar, hasta que no, quiénes son los... Hay mucha intuición. Yo, por ejemplo, cuando fui a Mariupol, no sabía qué iba a pasar en Mariupol, no sé por qué. Tenía que ir ahí, dije, tengo que ir podía escoger otros lugares en el Donbass, y hoy día, bueno, me encuentro con que hay un material de un valor histórico quizás, por lo que ha pasado, de que muchos de esos edificios hoy día completamente destruidos, los tenemos grabados y los vamos a mostrar. Ha pasado lo mismo en otras áreas. Entonces, ¿cómo grabar a las personas? Eso es muy personal, pero a mí me ocurre que en general la gente se me acerca. Hay mucho de humanos, sobre todo en las mujeres, en las madres, en los refugiados. Yo casi nunca insisto mucho, no soy una persona... hay muchos periodistas que son muy, muy buenos, yo no estoy diciendo que esa sea una cualidad, pero en general las cosas van pasando de manera muy espontánea, muy natural, y a partir de eso se crean grandes historias. A mí lo que me ha gustado es seguirlas. Por ejemplo, si las agarro en un lado, voy y me las encuentro después. Entonces se hace un link, una conexión que es muy, muy interesante. Pero yo creo que como mensaje a todos los periodistas, a los que quieren hacer una cosa como la nuestra, es que tienen que valerse por sus propios instintos, por su propio humanismo. Es muy importante esto de... a mí me dijeron, lo primero que me acuerdo, que me a la piscina un poco, trata de hacer lo que yo hago. Hasta el día de hoy es lo que me gusta y voy a seguir insistiendo en ir a los conflictos, en poder acercarme a las áreas más complicadas del mundo. Yo lo siento no como no tanto como una vocación, sino que se ha transformado en una misión del periodismo. Hoy día ya no me siento contento en una capital. Y eso, bueno, eso ha cambiado mi vida para siempre, y yo creo que es una cosa definitiva en cuanto a lo que estoy haciendo. Y le doy gracias a los que me han acompañado y con los cuales podemos seguir trabajando y sobre todo a esta oportunidad con la universidad. Pregunta personal. ¿Tú tienes familia? ¿O vives en un núcleo que te exige cierta presencia? Yo creo que muchos hemos decidido renunciar a esa parte. Puede ser muy mezquino decirlo de esa manera, pero ha ocurrido así. Y hay partes de las cuales no estoy muy realizado como persona, pero yo creo que me entregué a un trabajo, no sé cuántos años más me quedarán de este reporteo duro, a lo mejor 5 o 10 por ahí, porque también físicamente uno se va resintiendo. Yo me acuerdo de haber subido al Kailash hace 2 años, 2 años subí en el Himalaya 6.000 metros y di la vuelta por 3 días, alrededor con una tormenta de arena, con una tormenta de nieve. Hoy día no sé, sería imposible para mí físicamente que mis piernas pudieran llegar a ese tipo de... Entonces también hay que ir viendo con eso. Por ahora lo que más me interesa es poder ir a las áreas donde están las personas que más sufren, que creo que son los graves movimientos de población. Hoy día se viene un mundo muy, muy dramático. Todo van a aparecer la hambruna por todos lados. Hay que ver lo que va a pasar en Eritrea, en Etiopía, donde vienen grandes problemas humanos. Hoy día comenzó Sudán del Sur. Yo sigo todos esos conflictos. Sé que están muy lejanos desde Chile, que se ven como cosas de esta, pero en el fondo, cuando uno se convierte en un periodista internacional de conflicto, yo sigo todo eso desde muy cerca. Sé que Corea del Norte está muy difícil hoy día, Taiwán es donde voy a ir seguramente ahora. Doy solamente la gracia de tener hoy día esa libertad editorial y esa posibilidad de poder estar en muchas áreas que mis colegas quisieran
no se les está dando este programa, por ejemplo, que tenemos, que permite viajar a todo el mundo con libertad, y como los costos de la producción no son tan altos, lo podemos hacer. Y eso es una gran ventaja de vernos aquí en Brasil. Ayer yo veía estos programas acá con el doblaje al portugués, era muy lindo, una satisfacción que, bueno, quisiera compartir con ustedes, que ha sido una manera bonita de terminar la carrera de un periodista. Yo durante un tiempo me perdí detrás de la cámara, quería ser director, y creo que fue una pérdida de tiempo. Perdí 20 años y debía haber estado siempre como reportero. Pero bueno, son cosas de la vida, quizás aprendí a grabar. Jorge, y para cerrar, Paulina, entonces, sí, recogiendo lo que dice Jorge. Es que somos bien distintos y tenemos realidades súper distintas. Desde lo universal, sea en una guerra, sea en una población, sea en un conflicto, sea en una cárcel, hay que siempre estarse cuestionando. Es tan fácil equivocarse, transgredir las propias murallas éticas. Hay que estar siempre en la duda, hay que estar siempre cuestionándose cuánto muestro, cuánto no muestro. No hay que ser cómodo. En esta pega no hay que ser cómoda. La agrego si me acerco. ¿Es relevante que me acerque y obtenga esa información? La duda es sana, es sano dudar, es sano cuestionarse. Acercarse con respeto y con humanidad. No hay nada que te permita entrar más que en la cercanía. El idioma es vital, pero si hay algo vital, no sé cómo decirlo, pero no autolimitarse, hasta sin idioma. Saber que puedes y hacerlo. Eso parece receta de Tolkien, pero no sé qué, pero sí. Pero esa es la capacidad de producir. No miren en menos la capacidad de producir. Hay grandes rostros en los distintos medios de comunicación audiovisuales que en el fondo son personas que cabecean lo que generan los grandes productores, que son la gente que es capaz de levantar historia, llegar a los lugares, obtener personas. No suelten la calle, no suelten la intuición que rescata Jorge. Y siempre cuestionense, siempre estén en la duda, siempre pregúntense, porque es súper fácil equivocarse, porque estamos trabajando todo el día en el límite. Eso nomás, el resto es pura calle. Gracias, Paulina. Estoy seguro que para... Un aplauso. Oye, pero yo cobro. ¿Ah? Yo cobro. Jorge también, y debe cobrar más. Pero yo cobro una foto, con Jorge incluido de todo. ¿O no? Sí, yo quiero un recuerdo. Deberíamos tomar una foto. Con Vamos. Jorge lo ponemos ahí. Ya. Entonces nos despedimos. O sea, muchas gracias por la presencia masiva. Esto ha sido una clase magistral. Gracias a nuestros invitados, a Paulina, a Jorge de Brasil. Eternamente agradecidos. Yo creo que quedamos con ganas de una segunda parte. A ver si la hacemos por ahí. Pero muchas gracias. Y nos tomamos la foto de rigor, ¿o no? Sí, una foto, ya. Pero con Jorge hay que meterlo entre medio. ¿Cómo metemos a Jorge? No sé cómo. ¿Quién saca la foto? ¿Belén? Belén nos va a tomar la foto. Es más bonito. A ver, ¿y se ve Jorge? Sí. ¿Se puede, no? Ya. Gracias.